Bacteriae, que es una bacteria importantísima porque es responsable de la producción de un cuadro que se llama difteria. Los bacilos son gram positivos y son pleomórficos, que significa que tienen diversas formas. Miren, este bacilo es chiquito, este es más grande, este tiene como un nódulo en las esquinas y además asuma algo muy característico, que se unen formando letras chicas. Entonces, si nosotros tenemos la muestra y podemos colorear y observar de esta manera, ya solo con el gram, con el cuadro clínico, podemos estar, diríamos, ya apreciando de que estamos frente a esta bacteria que nos ayudaría a empezar un tratamiento. La bacteria tiene unos gránulos de volutina que se observan con la coloración de azul de metileno de Loeffler como reservas energéticas que se encuentran en el citoplasma de la célula y son bacterias aerobias. Cuando las cultivamos en el agar sangre con telurito de potasio, visualizamos estas colonias negras con un halo marrón oscuro, o también se pueden cultivar en el medio de Loeffler, donde se observan colonias pequeñas y grisáceas. Esta bacteria toxigénica produce una toxina, que es la toxina diftérica. Todas las toxinas que nosotros hemos conocido tienen dos unidades A y B. La B es la que se adhiere a la superficie de la célula a la cual va a dañar. Pero en este caso, aparte de que se une al receptor FCE, así se llama, este receptor, la bacteria no inmediatamente coloniza y empieza a producir, no. La toxina va a ser incluida en un fagosoma dentro del citoplasma de la célula. Y cuando se ha incluido el fagosoma con las subunidades completas, se libera recién la subunidad A, que es la que va a tener el rol importante de daño en esa célula, inactivando al factor de elongación 2, responsable de la síntesis proteica. El resultado de ello va a ser la inhibición de la síntesis proteica, dañando a esa célula, necrosando a esa célula. Pero lamentablemente el efecto de esta toxina en esa célula que ha dañado no solamente se va a quedar en ella, sino que puede viajar a través de la sangre a otros lugares. La toxina, llegar a otros lugares para ocasionar un daño de la misma característica, es decir, inhibir la síntesis proteica en aquellos tejidos a donde ha llegado la toxina. Corynebacterium diphtheriae se transmite a través de gotitas infecciosas de personas que aparentemente, o son personas sanas, obviamente, pero que no están desarrollando la enfermedad. Y desde ya te explico esto, ¿no? O sea, la vacuna de la difteria está formada por ¿cuál es el elemento que se utiliza para poder estimular la respuesta en esa persona? ¿La toxina? La toxina, muy bien, la toxina. ¿Cómo le llamamos a esa toxina que se utiliza para estimular la respuesta? Toxoides. ¿Cómo se llama, niña? Condoriarias. Condoriarias. Entonces, es la toxina. Nuestras vacunas estimulan la producción entonces de anticuerpos contra la... ¿Contra quién? Contra la toxina. Si el toxoide es el que ha estimulado la respuesta de producción de anticuerpos, ya saben lo que son las vacunas, ¿no? El doctor Carlitos eso ya se los ha explicado re bien. Sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ustedes están durmiendo cuando él está hablando. Y él también se duerme cuando ustedes hablan. ¿No? Y más que estaba malito, seguro que estaba mal durmiendo. Es que él se duerme para no escuchar las onceras que hago. Yo sé que se va a recuperar. Y yo les pido a todos ustedes que en la noche den una oración. Cuanto más oremos por su recuperación, el de arriba nos va a escuchar. Es que yo les pido de corazón que hagamos a las 10 de la noche. ¿A qué hora duerme? A la 1. Ya, a la 1 de la noche hagan su cadena de oración por su recuperación. Les pido de todo corazón. Bueno, entonces
La toxina, que es el toxoide, que se coloca en la vacuna, es la que va a estimular la producción de anticuerpos que van a actuar contra la toxina. ¿Eso qué significa? Que uno no está eximido de poder infectarse con la bacteria. O sea, no se exime. Yo puedo estar infectada en este momento con la difteria. Ustedes también. Cualquiera puede estar infectado con la difteria. Pero obviamente tenemos la vacuna, los anticuerpos que van a contrarrestar la acción de esa toxina. ¿Está claro? Sí, ¿me estoy dejando entender, niños? O sea, la vacuna no es para evitar que las bacterias se multipliquen. La vacuna no evita que yo me infecte con un Corynebacterium difteriae. La bacteria no evita que yo pueda multiplicar algunas bacterias del Corynebacterium que las puedo tener ahí en mi orofaringe y que están multiplicándose. Y que yo al hablar esté expulsando mis Corynebacterium difteriae y les estoy mandando a estas niñas que están por acá. Eso no evita la vacuna. La vacuna evita la acción de la toxina. Y la toxina es lo que ocasiona el cuadro clínico que vamos a estudiar. ¿Sí? Aclarado el panorama. ¿Por qué lo estoy remarcando así? Porque ahorita voy a explicar otra cosa. Puede haber también portadores cutáneos en lesiones que también pueden ser fuentes de infección. Entonces, la patogenia, quien actúa, quien hace daño, es la toxina difterica. Y lo que va a procurar, como ya hemos dicho, su acción es evitar la síntesis proteica y el resultado final de ello es la necrosis. Se va a producir una pseudomembrana que acumula desechos celulares, eritrocitos, leucocitos, como una membrana blanquecina que recubre la orofaringe en el paciente en que se desarrolla la infección. Por favor, ¿puedes cerrar esa puerta? Quedó frío. Sí, ¿no? Cuando estaba cerradita estaba sintiendo algo, pero ahora estoy sintiendo frío. Es el clima que nos mal, que nos produce que nos enfermemos. Entonces, esta toxina que yo había mencionado no solo tiene un efecto local a nivel del orofaringe, que es el lugar donde inicialmente se coloniza la bacteria, sino que también la toxina puede llegar al corazón, al hígado, a los riñones, a las glándulas suprarrenales, que en aquellos pacientes que han fallecido y se les hace una necropsia y vemos las glándulas suprarrenales, vemos que tiene una hemorragia en las glándulas suprarrenales. Y en las manifestaciones clínicas, el paciente, tras un periodo de incubación de 2 a 4 días, empieza a presentar molestias a nivel del orofaringe. Exactamente igual a la que sentimos en la faringitis por Streptococcus pyogenes. ¿Cuáles son? Dolor, ardor, molestias para deglutir, ¿verdad? Esas son las características que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida de estas faringitis. Y cuando se complica todavía con las amígdalas, o sea, una faringoamidalitis, las amígdalas crecen y hay la sensación de que no podemos ni siquiera deglutir, ¿no? Porque nos duele. Entonces, el paciente asiste con toda esta sintomatología, se va a hacer ver, porque ya le duele mucho, tiene fiebre, se siente mal, y cuando el médico le dice, abra la boca, de pronto nos encontramos con esto. Cuando decía yo faringitis por Streptococcus pyogenes, ¿cómo estaba esa faringe? ¿Así? ¿Cómo estaba? Roja, faringe roja. ¿Cómo estaban las amígdalas? Con puntitos blancos, ¿verdad? Puntito blanco. ¿Cómo estaba? ¿Quién era aquel causante de que toda la orofaringe y las amígdalas estuviera chorreando la pus? Creo que la Neisseria gonorrheae. Muy bien, ¿cómo te llamas, niña? Eliana Pastor. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿No? Pero no era así. Aquí estamos viendo una membrana adherida a la orofaringe y que cuando intentamos retirar siquiera de un ladito para tomar una muestra, sangran profusamente. Entonces eso no se hace porque sabemos que eso sucede. Hay una inflamación y edema de toda la parte del cuello, se infartan los ganglios, miren, y por eso, por este crecimiento, el cuello está así de gordo y se llama cuello de toro. Es una característica observar el cuello de toro.
Y lo que tiene que hacerse, porque el edema va aumentando por el proceso de daño y puede cerrar el pasaje de aire. Se dice, podemos intubar. Mentira, yo creo que esto lo voy a borrar, porque no se puede intubar. Apenas para intubar yo tengo que abrir la boca a él y voy a rozar el aparato despegando la membrana. Y al despegar la membrana, ¿qué va a pasar? Va a sangrar profusamente. Entonces, lo ideal es hacer la traqueostomía, que soporte aquí abajo para que ese niño pueda respirar. Miren, después de la pandemia, en Lima, si alguien recuerda, porque ya estaban en quinto de media y ya iban a pensar en estudiar medicina, y asumo que han estado ustedes ya relacionadas al COVID, interesados en qué se decía del COVID, ¿o no? ¿Quiénes estaban ya interesados en escuchar lo de la medicina en el Perú? Eduardo, nada de él estaba pensando en la enamorada que tenía y que le he hecho terminar. ¿No? Me estás mintiendo, Eduardo. ¿Has terminado? Bueno, más o menos el año pasado, el anteaño pasado, se reportó el caso de la presentación de una difteria en Lima, de un caso de difteria en Lima. Cuando se hizo el estudio epidemiológico, era una niña de 15 años que había llegado de Iquitos con su abuela, que venía de un caserío a visitar a un pariente en Lima, creo que era por el Río. Esa niña no fue vacunada. Los caseríos en la selva están en diferentes lugares y se van visitando en la forma de comunicación es en botecitos, en barquitos. Y ustedes saben que la cadena del frío para las vacunas tienen que ser estrictas, entonces esa niña no está vacunada. Y llegó a Lima. Probablemente algún pariente de ella sí tenía la difteria. Sí, vacunado, pero con difteria. Entonces ella se infectó y como no tenía ninguna vacuna, desarrolló el cuadro clínico. Cuando la niña llegó al hospital, le vieron esa pseudomembrana, se espantaron, se asustaron, se pusieron su mascarilla, los guantes para atenderla y le hicieron todos los estudios y se determinó que esa niña tenía difteria. Pero cuando llegó, había llegado ya en un estado tan grave que la toxina no solamente estaba afectando la parte del orofaringe, sino ya había llegado a los órganos que he mencionado, corazón, riñón, etc. Y la niña murió. Se hizo un cerco epidemiológico de vacunación en toda la parte donde ella vivía, donde había llegado, y a toda la gente se vacunó con la DPT para evitar la posibilidad de que esto se pudiera extender. La abuela también empezó a hacer el cuadro clínico, pero felizmente la pudieron atender y ella sobrevivió, pero la niña murió. Entonces, por eso es que les decía hace rato, quería que ustedes entendieran que las personas pueden estar infectadas con la bacteria, pero no desarrollan la infección, el cuadro clínico porque están vacunadas y tienen las antitoxinas, los anticuerpos para contrarrestar la acción de la toxina. ¿Está claro? Ahora podemos entender bien en este caso clínico de esta niña, ¿verdad? Que ella sí desarrolló, ¿por qué? Porque no tenía la vacuna y no pudo defenderse de la agresión de esta toxina. Es muy importante la sospecha clínica, se realiza hisopados, generalmente hisopados, no se trata de desprender, por eso les decía, tratar de desprender sangrado profuso y antes de la administración de los antimicrobianos para determinar y definir si estábamos frente a esta bacteria. Se hace la coloración con azul de metileno de Loeffler o Gram, se cultiva en el agar sangre o en este medio de cultivo de Loeffler, que es, diríamos, un tanto específico para él. Se ven las características de las colonias que son características típicas y también se puede realizar la prueba de toxigenicidad in vitro de él. Hacemos la coloración Gram del agar donde hemos cultivado y nos encontramos con estas características, ¿no? Confirmamos en nuestro estudio. Podemos ver estas características también, no en la magnitud que estamos viendo de una coloración de un cultivo, de una muestra. O sea, así como sacamos muestras, hemos dicho, sacamos la muestra y hacemos Gram y podemos encontrar cocos, etc. Podemos hacer eso en estos pacientes, pero es importante esto que estamos viendo en él.
Tratamiento, antitoxina específica vía endovenosa o intramuscular, o sea, los anticuerpos. ¿Cómo se llama esta inmunidad? Pasiva. ¿No? Inmunidad pasiva. Y le aplicamos antimicrobianos que son muy sensibles, la penicilina y la eritromicina. La abuela se dio todo esto, ¿no? Dio tiempo a darle todo esto, pero en la niña no. Por eso es que la niña falleció. Prevención de difteria, pertusis y tétanos. Refuerzo, por favor, antes de que vayan a hacer su salud. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Hacemos actinomices. Actinomicemos. Los actinomicetos les llamamos también a ellas bacterias parecidas a hongos, por dos características. Que estos actinomicetos son, morfológicamente, son filamentos, igual que los mohos o hongos, que son filamentos, diferente a los hongos que son las levaduras, que son unicelulares, pero los mohos son filamentos. Y por otro lado, las infecciones que se producen por la presencia de esta bacteria son infecciones crónicas, no son infecciones agudas, sino crónicas. Esas dos características hacen que nosotros le llamemos a estas bacterias parecidas a hongos. Los actinomicetos, entonces, son células procariotas, son filamentos de 5 micrómetros de diámetro y pueden medir hasta 50 micrómetros de longitud o más a veces. Fácilmente pueden fragmentarse y ustedes las han visto, las conocen. ¿Dónde las conocen? En la prueba de En su sarro dental han visto esas bacterias gram positivas que eran como unos filamentos que estaban ahí. Había pocos, había bacilo, gram positivos, gram negativos, pero además muchos de ustedes, yo diría la mayoría, diría el 90%, han tenido actinomicetos. ¿Sus profesores se los han dicho en la práctica? ¿No les han dicho? No seas mentiroso, oye, Roque, porque yo sí te he dicho. Eran esos. ¿Lo tienes ahí? ¿Tienes la foto de...? ¿Han sacado foto de su...? ¿Alguien me puede mostrar la foto de su sarro dental? Quiero que me muestren para que se compense de que sí tenía. Y se aseguren de que sí cómo era. ¿Alguien tiene? A ver, préstame. Mire. No es un cojo, no es un estreptococo. Es un filamento gram positivo que está ahí. Ahora sí, ¿recuerdan que han visto en sus muestras esto? ¿Sí? ¿Recuerdan que han visto esto? No es malo que lo tengan, es integrante de nuestra flora normal bacteriana. Así es que ustedes no tienen por qué estar mintiendo de que no lo han visto. Lo tenemos, todos lo tenemos. Y lo han visto cuando han hecho su coloración de gram. Por eso es que yo les pedía a los profesores que hagan su coloración, porque ahí han encontrado de todo para poder identificar. En su pared está el ácido murácido y el ácido diaminopimélico, muy sensible a la penicilina, a las tetraciclinas y a las sulfamidas, pero no son tratamientos. Ya cuando yo digo muy sensible, ustedes pensarán, sí, un tratamiento corto. No, son tratamientos largos, de semanas, de meses, para poder curar, porque sí se puede curar una infección por estas bacterias. En su membrana citoplasmática no hay esteroles, tienen formas móviles, poseen flagelos simples y están distribuidos en la naturaleza, en el suelo, en el agua y aquí, en la boca, lugar donde nosotros, en nuestro medio, podemos tener con mayor frecuencia la presentación de cuadros clínicos. Los otros del suelo, del agua, usualmente son de áreas donde hay mucha vegetación,
donde hay clima tropical, facilita que se pueda producir la infección. Entonces, nosotros ya hemos estudiado algunos de estos. Hemos estudiado a los esporógenos, es decir, los que forman espora dentro de la clasificación de los gram positivos. Hemos estudiado a los aerobios, que es el Bacillus, o anaerobios, por ejemplo, Aclostridium, ¿verdad? Y los que no producen esporas, sí, hay aerobios y también anaerobios. Ahora estamos estudiando Actinomycetaceae y vamos a estudiar Anocardiaceae. Y la próxima ahora vamos a estudiar a uno de los Mycobacterium que están dentro de esta familia Mycobacteriaceae, y la próxima semana estaremos estudiando a Mycobacterium tuberculoso. Al Lactobacilliaceae lo vamos a estudiar dentro del grupo de los anaerobios, lactobacillus, pero hay muchos más que pueden estar presentes, pero que no los vamos a estudiar porque no tenemos la frecuencia que ellos puedan presentarse. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por los actinomicetones? Una enfermedad que se llama actinomicosis. ¿Quién es responsable de que se produzca esto? El Actinomyces israelí y otros, pero este es el más frecuente. ¿Cuál es la lesión que se presenta? Abscesos y fístulas. ¿Qué son las fístulas? Sin leer. Es cuando hay cuando hay pus dentro de una cavidad, dentro del cuerpo. Valentina, ¿qué es fístula? Es una comunicación No a leas. través de un puente entre tejidos para pasar de uno a otro. ¿Ya? Por ejemplo, Pero un ejemplo puede ser la tráquea con el esófago. una comunicación que puede haber entre la tráquea y el esófago. Hemos hablado de fístulas cuando hablábamos en embriología y habían estas fístulas que comunicaban la vejiga o la vagina con la uretra, ¿se acuerdan? ¿No? Esas eran anormalidades que se llegaban a desarrollar con estas fístulas. O sea, es la comunicación que puede existir entre dos órganos, entre dos conductos. Pero en este caso, estas fístulas son desarrolladas por el propio organismo, el tejido conectivo que va formando la estructura de la fístula. Entonces hay un absceso que puede comunicarse hacia otro órgano, o puede haber un absceso que se comunica hacia el exterior. Entonces va a haber, por ejemplo, que haya un absceso en el pulmón y va a salir, si es que adentro del parénquima pulmonar, el absceso va a formar una fístula pasando por la pleura visceral, pasa a la cavidad, o sea, se va formando el puentecito, pasa a la cavidad, ahora va a tocar la pleura parietal, luego ya pleura parietal, todo el tejido conectivo que está rodeando ahí, va a llegar a la pared del tórax, atraviesa el músculo, el tejido celular subcutáneo y se abre hacia afuera, o sea, hacia la piel. Entonces es una fístula, y esta bacteria tiene esa característica de poder ocasionar abscesos con fístulas. ¿Dónde vive esta bacteria? Flora normal de la boca. Eso que su compañera me ha enseñado en la foto. Eso que todos tienen ustedes en sus árboles dentales. Eso que está con mayor presencia en la encía de la cara interna de las muelas, que es el lugar donde les decíamos que saquen su muestra para hacer la comparación de Gram, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que se encuentra acá de lo que se encuentra arriba, aún en las caras internas, aún en los molares internos, a lo que se observa en las caras internas de las muelas del maxilar inferior, que es de allí de donde hemos obtenido. ¿Cuánto tiempo debe lavarse la boca una persona? Más o menos entre 4 o 5 minutos. Y de ese tiempo les digo que si quiere una tercera parte del tiempo que empleamos para lavarnos,
debe estar dirigida a lavar las caras internas de las muelas, o sea, del maxilar inferior. Pero ustedes se demoran todo ese tiempo acá. Tengo que sonreír, me van a mirar, ¿no? Y se olvida de lo de atrás. Y les vuelvo a ratificar. 1/3 del tiempo debe estar dirigida a una limpieza del maxilar inferior en las caras internas de las muelas, o sea, en esta parte, porque es ahí donde vamos a encontrar mayor presencia de estas bacterias. ¿Cuándo es que se va a producir una infección? Cuando se rompe el epitelio mucoso. Cuando ese paciente está teniendo un procedimiento odontológico por cualquier naturaleza, incluso por una simple limpieza de dientes, porque ahí va a sangrar. Les dicen escupimos y hay sangre, entonces se ha lesionado. Por una enucleación dentaria, las muelas del juicio. ¿Quiénes ya no tienen muela del juicio? ¿No les han sacado todavía la muela del juicio? A mí Solo una. Les van a sacar a todos. me dijeron muelas del juicio. pero todavía no. Y lo más triste de la muela del juicio es que son muelas cuyas raíces no son las bonitas que sabemos que están puestas así. Se juntan, se tuercen, están dobladas y el pobre odontólogo padece para sacarlas, que incluso va a ser una ruptura del maxilar, va a romper el maxilar para poder sacar esa muela del juicio. Entonces todos estos procedimientos van a hacer de que la persona pueda permitirse en ella el ingreso no solamente de estas bacterias que estamos estudiando, sino de los demás. Y cuando les han dicho cuáles son las recomendaciones que les han dado el odontólogo después que le ha sacado la muela al juicio. ¿No? No comer. ¿Qué más? ¿Con qué? Bicarbonato. Con bicarbonato, con agua con sal, con agua con vinagre blanco. Se hacen esas soluciones y uno tiene que hacer su consultorio. Y además, estoy hablando de muela al juicio, Además, ¿qué ha indicado? ¿Qué ha dado? Pero Ha dado terapia antimicrobiana. Definitivamente la tiene que dar. Si no la da, a pesar de que él ha colocado después que ha abierto, está toda una herida así, una herida sangrante, ha puesto soluciones antisépticas y ha dado unos puntos de unión, no ha cosido bien cerradito. Nunca una herida en la boca se debe coser cerradito así, bien cosidito. Tiene que haber solo puntos de aproximación para que se pueda producir el drenaje. Aquí no solamente hay estos actinomycetos, hay bacterias anaerobias que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces eso, si es que cerramos completamente, puede necrosarse toda la parte de la cara. Y todavía desobedecemos y aparecemos al día siguiente con la cara hinchada, ¿no? ¿Quién está actuando ahí en hinchar la cara? ¿Los actinomycetos o las otras bacterias? La niña parra, ¿con quién está chateando? ¿No? Cuidado, ¿no? Te voy a castigar. Los que hacen práctico conmigo se arruinan porque los conozco. Entonces, esas bacterias que han hecho que al día siguiente mi cara esté hinchada no son los actinomycetos, son las bacterias anaerobias y todas las demás que han estado en la célula. Y no se han metido actinomycetos ahí de repente, probablemente, pero estoy recibiendo una terapia antimicrobiana que también debe estar matando a esas bacterias. Por eso es que no tenemos esa complicación de la infección con los actinomycetos. Pero cuando hay una boca terrible de gente humilde que no se cuida sus dientes, nosotros siempre estamos yendo al dentista, nos hacemos nuestra limpieza de los dientes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, lo primero que pedía a la persona que me traía eran colutorios. Tenía pánico que se me formara alguna caries y que tuviera la necesidad de ir a un odontólogo en las circunstancias de la pandemia. Entonces, no, o sea, a veces hoy día, ¿a qué hora nos lavamos la boca en la noche? Y al mediodía que he comido aquí no me puedo lavar la boca porque no lo hago. Ya en la noche nos lavamos. Ahí era, desayunaba y estaba lavándome los dientes y después todavía hacía mi enjuague bucal. De almorzar, lo que comía estaba ahí en todo eso. Tenía terror de ello. Cuando fui al dentista después del lapso de los 2 años
Todavía le pedí a mi dentista, por favor, quiero ser la primera del día sábado, a las 8 de la mañana. Cuando me abrió la boca, no hay nada, todo está perfecto. Gracias, no hay sarro, no hay nada, o sea que cuidándonos hasta evitamos que se forme sarro. Y no había nada. Tenía un pánico, yo no quería morir, yo quiero conocer a mis nietos. Entonces me cuidaba muchísimo. Y tenía miedo a morir porque si íbamos al dentista podíamos infectarnos ahí con el COVID, ¿verdad? Ese era el terror que podíamos tener. Entonces esto es importante. El ovillo de filamentos forman gránulos de azufre. A ese ovillo le llamamos gránulos de azufre al ovillo. Sí hay. Y tienen diferentes colores. En este caso es blanco o amarillo. Es pequeñito, mide 0.1 a 0.3 milímetros. O sea, lo podemos ver o los podemos sentir cuando sale ese fluido y presionamos sobre él y sentimos unos granulitos. Los retiramos, colocamos sobre la lámina del portaobjeto, presionamos el granulito, coloreamos y visualizamos filamentos. Filamentos gram positivos. Estos también pueden producir no cardiosis, producen abscesos, fístulas raras veces. Con mayor frecuencia, los actinomicelios. Aquí conocemos anocardia asteroides, se presenta en el suelo, podemos adquirir por inhalación. ¿A dónde irá esta anocardia a producir daño? Al pulmón. No forma gránulos de azufre y sí podemos ver los filamentos grandes que se desarrollan. Actinomicetoma sí forma abscesos y fístulas. Aquí uno de los más importantes es la actinomadura madurae y se encuentra en el suelo y la gente adquiere por traumatismos, generalmente en el campo, en la vegetación, que hayan permitido que ingrese a través de la piel. Y aquí sí encontramos gránulos de azufre que pueden ser blancos, amarillos o rosas y pueden ser tan grandes que pueden medir hasta 1 centímetro el gránulo de azufre, de 1 a 10 milímetros. No, cuando apretamos y coloreamos podemos ver que está formado también por filamentos. Y entonces, ¿qué características tienen estos? Son pleomorfos, no esporulan, no están en cápsulas, no tienen cápsulas, son gram positivos, anaerobios, microaerofílicos y son filamentos. Filamentos delgaditos, pero que pueden medir hasta 50 micrómetros y esa longitud hace que se enrollen, que forman ovillos. Este es el Actinomyces israelí. En una muestra biológica, a ver si no calor, ¿no? El clima loco va a ser vivo. Mal hecha la coloración, estamos viendo aquí nosotros las células de color oscura, deberían ser de color rosadas, y aquí sí vemos este filamento. Cultivamos en caldo de tiolicolato o agar sangre o en agar Brian Hart Infusion, donde va a crecer perfectamente bien. ¿Cuáles son los determinantes de patogenicidad? Su forma filamentosa. Esto va a inhibir que puedan ser fagocitadas. La formación de los granulos de azufre. ¿Quién va a fagocitar un centímetro de ovillo? Nadie. Inhiben la penetración de los antimicrobianos. Pueden vivir o no con nutrientes. Es una característica muy importante, por eso están en el lodo. Pueden tener la capacidad de adherencia, la tienen, y el potencial de oxidorreducción en los tejidos facilita el daño que se puede dar de necrosis. En la patogenia se produce la lesión de la mucosa, que ya hemos dicho, por los procedimientos odontológicos que tengan, o por el mal cuidado de los dientes, que se pueda estar con unas caries terribles, unas bocas terribles, que se les voy a mostrar las bocas la próxima semana cuando hagamos anaerobios no toxigénicos. Y esta aspiración de restos orales con esta bacteria pueden llegar al pulmón o pueden llegar al tracto digestivo. Y se forma un absceso con una necrosis central rodeada de un tejido de granulación, que es la respuesta que se da normalmente en las infecciones crónicas.
Eso van a estudiar en patología cómo se van formando este tejido de granulación y también la formación de los gránulos de azufre, que hemos dicho que va a evitar que puedan ser fagocitados. Entonces tenemos como manifestación clínica este absceso a nivel cervicofacial con aperturas de las fístulas que van a estar eliminando secreciones purulentas. Actinomisis torácica, la que ya he explicado, que se forma en el pulmón y que puede abrirse externamente hacia la pared por la piel. Actinomisis pélvica, usualmente relacionadas a abscesos y fístulas en el tracto digestivo. Y en las actinomisis genitales, sobre todo en las mujeres, ¿no? Puede presentarse esto igualmente con las fístulas hacia el exterior. Entonces, nosotros tenemos esta actinomicosis tóraco-abdominal, miren. Entonces, la persona tiene múltiples conductos de apertura de sus fístulas extensoras. Esto no es de una semana, esto no es de un mes, esto no es de 2 meses, esto es de un tiempo mayor. La persona viene y le preguntamos, ¿desde cuándo tiene esto? No recuerdo, pero la primera que me apareció fue esta que ya se está intentando cicatrizar. Para que una persona esté tanto tiempo con estas lesiones, con la emergencia de secreciones purulentas por la pared corporal, ¿le duele o no le duele? No le duele. El dolor es uno de los motivos importantes que obliga a la gente a poder asistir a terapia. Si no tiene dolor, son tan descuidados que no van a asistir. Entonces esto tiene una evolución sumamente larga para que nosotros podamos ver esta imagen, estas imágenes familiares. Esta es la oreja y esta es una supuestamente en la parte del maxilar y este es a nivel del cuello que se está abriendo la fístula de una cervicofacial. El tratamiento incluye la aplicación de penicilina G, millones de penicilina que se aplican y que no pueden aplicarse directamente. Ustedes saben que la penicilina G se aplica en forma intramuscular o endovenosa, ¿no? Pero imagínense 20 millones diarios. ¿Cuántos millones tiene el frasquito de penicilina G? 1.200.000. Son 20 clavadas diarias que va a recibir esa persona por 4 a 6 semanas. Intolerable. Este tratamiento se hace en forma endovenosa, pero para ello tiene que estar hospitalizado por ese tiempo. Puede utilizarse la penicilina B que se administra por vía oral, pero miren el tiempo. Esto no va a garantizar que aquella persona que viene de lejos pueda estar tolerando este tiempo de tratamiento, ¿no? Igual que en el caso de la ampicilina, que también se administra por vía, puede ser en este caso por vía parenteral y que acorta el tiempo. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar, pero tiene que ser una persona que siga estrictamente el tratamiento por ese tiempo. En la epidemiología, entonces hemos dicho que ¿dónde está? En la boca, ¿verdad? En la boca, y ese es el lugar de donde va a desarrollarse la infección. Nocardia. Este es un bacilo gram positivo, es un actinomiceto aeróbico que crece a 45 grados y esta es la característica de la colonia que se visualiza en el medio del bacilo cultivado, igual que este. Entonces, con la coloración, este es otro tipo de coloración, parece una coloración Jensa, que ha coloreado los filamentos, pero con la coloración de Gram, es una bacteria Gram positiva. Se encuentra en el lodo, en la descomposición, y es de ahí que se puede adquirir por inhalación. Patogenia sobrevive muy bien dentro de los macrófagos. Miren cómo están los filamentos acá, dentro del macrófago. Y en el cuadro clínico lo que produce es una neumonitis primaria, sobre todo en inmunosuprimidos, donde se va a producir estos abscesos que en el caso de asteroides ponen estos blancos, amarillos, rojos, negros, cafés o blancos, ocasionando un daño importante y que pueden en algunas circunstancias fistulizar. Como estamos viendo acá, miren, orificios por donde drena la pus. Y esta coloración que se ha empleado es la de Sid-Nielsen, donde se ve de color rojo a la bacteria, los filamentos de la bacteria, que ha podido colorearse bien.
Otras lesiones que se ven en el tratamiento es trimethoprim, sulfamethoxazol o sulfonamida, ceftriaxona, amikacina, igual, son tratamientos largos, estos no se recuperan rápidamente. Nocardia brasilensis produce la lesión en el pie, provocando la formación de absceso granulomatoso, pie de herradura. El tratamiento también incluye tratamiento de amoxicilina y ácido flavulánico o amikacina más ceftriaxona. Es un absceso a nivel del pie que estas personas llegan a adquirir cuando haya habido ya un contacto directo con alguna lesión. Esto es importante, como les dije al principio, lo que más nos importa es la parte relacionada al actinomiceto ocasionado por la presencia de aquellos que se encuentran en nuestra cavidad oral. Pero también podemos ver que hay casos, como por ejemplo, alguna vez recibimos en el hospital la presencia de un paciente que llegaba de la selva de Puno, o Sandia, y que venía con toda la pierna dañada, afectada. Entonces, con esta pierna afectada, le amputó la pierna porque no había otra cosa que hacer, y cuando hicimos el estudio en patología se cortó con un serrucho la pierna, que ya no se distinguía ni huesos, y que encontramos a estos filamentos en el estudio anatomopatológico de esta pierna dañada, afectada. El paciente llegó caminando. ¿En cuánto tiempo se realizó eso? Reclamó el señor que cómo era posible, que llegó caminando al hospital para que le curasen y le habían quitado su pierna. Una pierna que no había nada que recuperable en ella y estaba ocasionada por este tipo de microorganismos. Mycobacterium leprae, también llamada bacilo de Hansen. Se le conoce como BAR, bacilo ácido alcohol resistente, BAR, ¿no? Esa misma denominación vamos a dar nosotros al Mycobacterium tuberculoso. Es inmóvil, no capsulado, y en su pared, que esto es típico de las micobacterias, tiene ácido glucónico. No se puede cultivar, no hay un medio de cultivo que nos permita identificar a la bacteria. Lo que se hace es inocular de las lesiones, obtenidas de las lesiones, las secreciones, inocular a los animalitos de experimentación y visualizar en ellos este crecimiento, este daño que produce la bacteria en los animalitos, ¿no? Pero esto también ya no se hace. Sabemos el reservorio, en la epidemiología va a desarrollar infecciones crónicas, no hay una lepra de un día, son tiempos de incubación largos. Los tiempos de duplicación de las bacterias son más de 16, 18 horas. Entonces eso va a tener un curso largo. El reservorio es el hombre, y el hombre puede infectarse de animalitos como el armadillo chimpancé, que también son reservorios de esta bacteria. En nuestro país está en la Sierra Central. Nosotros tenemos un leprosorio en el departamento de Apurímac, donde están preservadas las personas porque son reservorios. O sea, hay gente que ya está mucho tiempo y podría ser focos infecciosos, por eso es que están aislados en este lugar donde tienen todo, es como una pequeña ciudadela con todos los servicios para que esta gente se sienta cómoda con ellas. Entonces, cuando hablamos de lepra, podemos incluso reportarnos a la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se describe muy bien a esta gente que estaba cubierta, que ni siquiera se le veía la cara, y que se acercaban a Jesucristo para que siempre, con la fe de tocarlo y curarse, ¿no? Entonces siempre imaginamos que la gente que estaba cubierta, que ni siquiera se le veía, en las películas incluso les veíamos así cubierta su cara, ¿no? Como las tapadas de Lima en la época colonial, solo se ve el ojo porque están cubriendo. Entonces la idea que tenemos nosotros del leproso es que ya no tiene nariz, que sus dedos se le han caído, que la oreja también está afectada, o estos que están los pies cayéndose. Eso es lo que tenemos. Pero la lepra no solo es así. La lepra es esta niña que tiene lepra, con una imagen de una mácula blanquecina muy similar a la que suele aparecer muchas veces en la piel de las personas, producida por un hongo que se llama Pityriasis versicolor, y la enfermedad se llama malacesia furfura.
esta produce unas manchas blancas en la piel, pero hay una diferencia entre esta mancha y esa mancha, que esta mancha es anestésica, es una mácula anestésica. Si esa persona que tiene el hongo en su piel le pinchamos con una agujita, va a sentir dolor. Pero si a esta persona le pinchamos ahí justo donde ha puesto la luz roja, le pinchamos con una agujita, no va a sentir dolor. Esa es una característica importante para hacer la diferencia en este tipo. Ahorita vamos a ver la clasificación de las lepras en este tipo de lepra. Puede luego avanzar a mostrarnos esta imagen de confluencia de las lesiones, o puede haber nodulaciones, o llegar a este punto. Entonces aquí hay una clasificación de la lepra que nosotros hacemos, y que en este mapa, por ejemplo, donde está rojo, es que hay lepra. Brasil es un país donde la lepra está muy presente en esa ciudad. Entonces nosotros tenemos esta clasificación: lepra tuberculoide limítrofe, lepra limítrofe, lepra lepromatosa limítrofe y lepra lepromatosa. Entonces, las características clínicas que nos pueden permitir es en el tipo de lesión, estomacroscópicamente, y esa niña, por ejemplo, que nosotros que les mostré en la diapositiva anterior, tiene lepra tuberculoide, con la presencia de estas máculas blanquecinas, escasas, no son múltiples y que no tiene sensibilidad. O sea, una mácula anestésica. Lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide limítrofe, hay un mayor número de estas máculas con bordes difusos, igualmente anestésicas. La lepra limítrofe es la que tiene la señora en la cara, que se han unido las lesiones, hay una confluencia de las lesiones, entonces a ella le llamamos lepra limítrofe. En el caso de la lepra lepromatosa limítrofe, hay máculas, hay estas máculas confluidas que se están extendiendo, y en algunos casos incluso ya aparece la presencia de nódulos. Y en la lepra lepromatosa ya está totalmente, digamos, diseminada, hay muchos nódulos, y además se suma a ello aquella primera lámina diapositiva que hemos visto, que ya hay lesiones de que el tejido se está cayendo. Entonces, en biopsias, y en las biopsias se encuentra una serie de características que testifican aún mejor el diagnóstico ya anatomopatológico para determinar en qué clasificación de esta lepra se encuentra. Eso es lo que nosotros vamos a visualizar. Y aquí también, miren, dentro de ello se encuentran los bacilos, la presencia de los bacilos que se deben hacer para contar. Incluso aquí no se observan, aquí son poco frecuentes, algunos aquí sí hay, y aquí están muchos, ¿no? Los bacilos del Mycobacterium leprae que se puede encontrar en la biopsia. Eso ayuda a que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es clínico desde esa imagen única macular anestésica, que podemos hacer tempranamente el diagnóstico. Obviamente, si hacemos un diagnóstico así tan temprano, el tratamiento va a ser mucho más efectivo hacia la curación. Y en lo bacteriológico, hacemos la coloración de Sil-Nielsen, y donde vamos a contar, y el conteo de las bacterias es la baciloscopía, así se llama. Baciloscopía es cuántas hay, y de esa manera también hacemos las biopsias. Y esta reacción de Mitsúa Fernández es muy importante porque de la bacteria que se ha inoculado a los animalitos ya sirve para estudiarlos, y de ellos se ha obtenido este producto que se llama lepromina, y es un producto que incluye los antígenos de esta bacteria presentes en el reactivo y que se aplica intradermo reacción, o sea, se inocula en el antebrazo del paciente que estamos sospechando de lepra, y vamos a observar a las 24 y 72 horas una reacción de una nodulación alrededor de donde se ha pinchado. Esa es una prueba de la reacción de Mitsúa Fernández positiva, que nos está diciendo este paciente tiene lepra. Estas lesiones que estamos viendo corresponden a lepra. Entonces, ¿qué ha sucedido? Dicho que se obtienen los antígenos, y que ese reactivo contiene los antígenos obtenidos de las bacterias,
y que ahora aplicadas en esa persona va a haber esta reacción en respuesta a los anticuerpos que se han formado frente a la bacteria. Entonces, de esa manera es que se hace este diagnóstico. El tratamiento se utiliza dapsona, que inhibe la síntesis del ácido fólico. También se puede utilizar rifampicina o clofamicina. Definitivamente las personas que se diagnostican tempranamente con las máculas iniciales van a tener una respuesta satisfactoria frente a este tratamiento comparativamente a las que ya hay un mayor daño por parte de la bacteria a nivel de los tejidos. Entonces, hasta aquí se llama asistencia. Hasta aquí es su examen de la